buenos días. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 121 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo titulado El amor supera al mal, publicado en la página web alvarocedeno.com. Papá, ¿cómo te trata Julio? Con memes o sin memes. Bueno, muy bien. Julio ha llegado muy bonito, ¿verdad? Julio es un mes bonito en la casa. Cumpleaños mi esposa, cumpleaños el hijo menor. Bueno, y además ahora todos los memes de Julio. Muy bien, muy bien. Es además un mes como ya está del otro lado de la vertiente, ¿verdad? La primera vertiente es enero a junio y julio ya se empieza a ver el fin de año por ahí, ¿verdad? Y a mí siempre me ha ilusionado mucho la Navidad. Ya de adulto me ilusionó mucho el Día de Acción de Gracias. Así que desde aquí, de donde estoy en julio, ya se empiezan a ver esos dos grandes eventos. Muy interesante. Yo tengo una sensación similar. A mí me pasa parecido. Y los años que viví en países con invierno, en julio ya me empezaba a dar esa inquietud que da saber que viene el invierno, ¿verdad? Claro. Sí. Pero igual, cuando llega enero, uno siente como que el verano volverá y Sí, sí, sí. eso entusiasma, ¿verdad? Claro. Sí, la primavera entusiasma. Y nosotros aquí en Costa Rica, que vivimos en un clima prácticamente primaveral todo el año, ¿verdad? Es como una primavera eterna. Eso nos hace sentir, me hace pensar que tal vez deberíamos de cultivar más el entusiasmo que, que emerge del clima, ¿verdad? Claro, Porque en bueno, otras culturas, cuando sienten un clima como el de Costa Rica, sienten entusiasmo y ganas de salir al aire libre y de compartir en la naturaleza y de oler las flores. Cambia la actitud de la gente, ¿verdad? sí, Y aquí sí, creo que tal vez deberíamos de cultivar eso. claro, claro. El fenómeno de la primavera como renacimiento, ¿verdad? Celebrado en muchísimas culturas y tal, es algo que se debería experimentar alguna vez o sobre lo cual deberíamos, si bien es muy difícil experimentar la primavera aquí en el trópico, sí creo yo que cuando se detiene la estación lluviosa en diciembre y cambia mucho el ambiente, el clima, ahí podríamos subrayar que de lo que se trata un poco es como de lo más cerca que podremos llegarle a la primavera, a pesar de ser diciembre, ¿verdad? Eh, bueno, diciembre creo que es primavera por allá abajo, en el sur, ¿verdad? Yo solamente he experimentado dos primaveras en el hemisferio norte. Una vez sí muy visible porque estaba en una zona de clima muy cambiante, ¿verdad? Entre el invierno y el verano. Y la otra vez ya no fue tanto, a pesar de ser hemisferio norte, en Barcelona, no se siente tanto la llegada de la primavera porque no hay nevadas, ¿verdad? Eso es, pero bueno, me imagino que tú lo has sentido muy radicalmente en Noruega. En Australia no. Sí, pero en el calendario opuesto, En el ¿verdad? otro calendario, sí, Sí, ¿verdad? Ujú. yo no tenía expectativa de que hubiera invierno en Australia, pero Ajá, sí, el día más frío que recuerdo fueron 3 grados centígrados, ¿verdad? sí. Y Ujú. pues para 3 grados hay que tener un abrigo particular. Sí, claro. Ujú. Entonces sí me sorprendió esa temperatura y además esa confusión de que es invierno en julio, ¿verdad? Ujú, sí. Sí, sí, sí. Igual que, bueno, para mi esposa eso es lo habitual porque ella es del sur de Brasil, entonces en el sur de Brasil
en este momento hace muchísimo frío. En Brasil hay grandes nevadas, ¿verdad? Es cuando pierden las cosechas de café y ese tipo de Claro. trastornos que sufren. Ujú. Sí, así es. Y bueno, y aún así, viviendo en este clima primaveral, a ella le resulta bastante agobiante la época lluviosa. A mí me encanta la lluvia. Sí. Ujú, Sí. ujú. Bien, Sí. entonces, para introducir nuestro tema, repito el título, El amor supera al mal. eh, Hoy queremos dedicarle este episodio a una familia que se vio profundamente afectada por una tragedia que fue la pérdida de su hijo a manos de unos delincuentes que además son menores de edad. Y, y esa familia ha mostrado una, una gran capacidad y entereza de transformar ese dolor en amor constructivo. Y creo que esa ha sido una lección que nos ha tocado profundamente a Ujú, todos, ¿verdad? Entonces, lo que nos gustaría conversar hoy un poco es cuál es el comportamiento del ser humano que podríamos considerar instintivo, eh, comparado con un comportamiento que podríamos decir cultivado, ujú, aprendido, ujú, ujú, ¿verdad? Ejercitado. Yo ujú. creo que si uno ejercita el amor muchísimas veces, es más probable que opere de manera automática desde el amor que desde el odio. Eh, otra pregunta que nos podríamos formular es, ¿a dónde conduce devolver bien por mal? ¿Verdad? Y también aquí creo que es importante poner en perspectiva que no estamos en un mundo de suma cero entre el bien y el mal. Estamos en un mundo eh, inmensamente dominado por la abundancia de bien. Sí. Y hay algunos episodios de mal que, pues claro, para empezar, son la noticia, ¿verdad? Nunca vemos en las noticias un episodio de bien, pero hay 100.000 episodios de bien por cada episodio de mal. Y sin embargo, es prudente preguntarnos a dónde nos lleva como sociedad, como civilización, como comunidad, reaccionar con bien a la comisión del mal. Y esta pregunta es pertinente porque no muy atrás en nuestra historia de civilización, ¿verdad? En la era de Hammurabi, en el Medio Oriente, había una, una arquitectura normativa donde el mal se respondía con mal. Eh, Otra pregunta es, ¿en qué consiste el pensamiento paradójico, verdad? Porque uno podría imaginarse, uno de hecho se imagina y visualiza una escena como esas y nuestra reacción instintiva es reaccionar con unas altas dosis de violencia, ¿verdad? Reaccionamos con violencia ante noticias como esa. O transformamos el dolor que nos genera esas noticias en violencia. Y bueno, un ejemplo de este pensamiento paradójico, por ejemplo, es decir, al ladrón, darle las llaves, ¿verdad? Con esa introducción, te cedo la palabra para que nos lleves hacia adelante. Bueno, sí, en primer lugar, un saludo muy respetuoso y muy afectuoso para la familia de Marco Calzada Valverde, eh, para don Mario y doña Gabriela, que nos han dado este ejemplo, un ejemplo que creo que es un ejemplo permanente, porque no se trata de eh, que ellos hayan dicho o que ellos hayan hecho, sino que tienen el compromiso de seguir haciendo, eh, cumpliendo con algo que ellos consideran su misión, su vocación, que es muy, muy ejemplar, y que dicen que la resaltan, la enriquecen, le ponen más energía a propósito de la pérdida que han sufrido. Eh, este, este tema
del amor y sobre todo del amor paradójico es bien llamativo, ¿verdad? Porque creo que es fácil amar a quienes nos aman, es fácil amar a aquellos de quienes recibimos cosas valiosas, agradables, constructivas, pero el amor paradójico, que es más que amar a personas con las que no tenemos ninguna conexión, el amor paradójico extremo es llegar a amar a los enemigos, por ejemplo, o llegar a amar a quienes nos causan daño. Eh, esta idea de la paradoja es como central en todo este asunto que vamos a estar conversando hoy. Una paradoja es una aparente contradicción, ¿verdad? Cuando decías el ejemplo de al ladrón dan las llaves, bueno, eh, eh, del ladrón tememos que nos robe. Y entonces la reacción, eh, ¿cómo se llamaría? La reacción esperada de los que tememos al ladrón es que cerráramos las puertas, escondiéramos todas las cosas, nos guardáramos contra él. Bueno, la paradoja está en darle las llaves al ladrón. Y esto me recuerda mucho el trabajo de sobrepensamiento paradójico que hicieron hace, ya no vuelvo a decir hace 20 años, porque siempre me corrigen y dicen, no, eso fue hace 40. Bueno, hace muchos años se hizo un trabajo en un grupo que se llamaba el Grupo de Palo Alto, eh, en California, sobre unos psicólogos y unos sociólogos y unos antropólogos haciendo este trabajo de qué manera hay pensamientos o reacciones paradójicas que provocan lo que uno pensaba que no iban a provocar, ¿verdad? Sería algo así como lo que se llama en inglés contraintuitivo, ¿verdad? Darle las llaves al ladrón es contraintuitivo. La intuición es que si le doy las llaves, me desvalija, ¿verdad? Eh, hay un ejemplo muy lindo de pensamiento paradójico en, en un libro de un psicólogo apellido Václavik. Creo que debe ser polaco. Y no me acuerdo cómo se llama el libro, pero sí me acuerdo del ejemplo. Decía que en una fortaleza estaban sitiados los defensores de una plaza, de una villa, ¿verdad? Estaban defendiéndose contra unos enemigos que venían a atacarlos. Y el sitio había sido largo, de manera que se les andaban acabando los alimentos y se les estaba acabando el aceite, se les estaba acabando la harina y tal. Y entonces aquellos eh, soldados que defendían la plaza, defendían ahí la fortaleza, se pusieron a razonar cómo intimidar al enemigo. Bueno, los habían estado sitiando un largo tiempo, ya se ve que las armas que tenían no los habían desalentado en su afán de invadir la plaza, la villa. Y entonces alguien propuso que por qué no les tiraban por las torres los últimos alimentos que les quedaban. Y claro, eso es paradójico porque el que sostenía la idea decía, si les tiramos los últimos alimentos que tenemos, ellos sabrán que estamos decididos a resistir hasta el final, ¿verdad? Y entonces, de veras, tiraron los sacos de harina y tiraron la carne salada y tiraron el aceite y dijeron, ¿verdad? Esto es lo último que tenemos, pero aquí vamos a seguir, ¿verdad? ¿Y qué obtuvieron?
que los atacantes se dispersaron y se fueron, porque dieron posiblemente la resolución de los defensores, ¿verdad? Yo a veces, cuando pienso en este ejemplo, pienso en Ucrania, ¿verdad? Y cuando ves esas noticias tan deprimentes de lo que está pasando en Ucrania, pues sientes como que la lección que están dando los ucranianos a sus enemigos y al mundo es mucho más valiosa que toda la destrucción y toda la insania que hay en ese ataque a Ucrania, ¿verdad? Y esto para empezar a hablar, y me gustó mucho eh, el subrayado que haces en el sentido de que en el mundo, a pesar de las noticias que vemos o leemos, en el mundo hay más bien que mal. Si en el mundo hubiera más mal que bien, dos cosas. O ya nos hubiéramos desaparecido como civilización, o esto sería casi como lo que teológicamente se conoce como el infierno, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo me acuerdo alguna vez haber escuchado esa definición de que cuando se discutía de si en el infierno, cómo va a haber fuego, si no es un lugar físico y tal, alguien decía, no, es que el infierno es la falta de amor. Y eso es bastante serio, porque hay gente que dice figurativamente que estoy viviendo un infierno en la tierra. Bueno, uno vive un infierno en la tierra cuando no hay amor, o peor, cuando intercambia odio, ¿verdad? Porque el odio es una entidad. El amor puede desaparecer y quedar en cero y no es odio, pero de ahí para abajo en la escala negativa aparece el odio, que es muy perturbador, es una actitud tremenda, ¿verdad? Tremenda. Hablamos de odio con mucha facilidad y no sabemos lo tremendo que es el odio. Em, en un ejemplo mucho más mundano, lo que acabas de decir de, de luchar hasta el final y entregar los alimentos como señal de que estamos dispuestos a luchar hasta el final. En el reciente campeonato de fútbol que terminó acá en Costa Rica, el ganador fue un equipo que no ganaba hace 81 años. Y cuando lograron el pase a la final, venciendo al vigente campeón, yo no vi el partido, pero escuché las declaraciones de 4 futbolistas de ese equipo cuando se terminó el partido, 4 jugadores de Cartago, y los 4 tenían un mensaje idéntico y coherente respecto a la fortaleza mental que sentían de cara a los 4 partidos que venían, porque necesitaban forzosamente llegar a 4 partidos si querían ser campeones. El otro equipo tenía el incentivo de que podía dar por terminado el campeonato en 2. Y para mí fue evidente que ese equipo mentalmente había sido trabajado. Y lo curioso es que las 3 semanas que hubo de pausa para darle espacio de trabajo a la selección mayor en su proceso de clasificación al mundial, fueron utilizadas para trabajar la parte mental, que era donde tenían una enorme debilidad, ¿verdad? Era un equipo que ganaba un partido con solvencia y al partido siguiente perdía. Y ese trabajo que hicieron en cortísimo tiempo rindió frutos históricos. Y entonces siento que eso es un ejemplo, de nuevo, mundano, que nos permite imaginar cómo
trabajando la mente y los modelos mentales y los paradigmas y las ideologías, podemos lograr cosas que no habíamos logrado antes, ¿verdad? Que a veces podían parecer incluso imposibles. Pero entrando más en el fondo existencial y filosófico de esta conversación, a mí me parece que el episodio de violencia, todo episodio de violencia, debería conducirnos a un modelo mental de pensamiento sistémico, ¿verdad? Hay una agresión, hay un hecho, tipificado o no tipificado en la ley. Pero hay un hecho violento y ese hecho violento tiene unas consecuencias, pero también tiene unas causas. Y ahí se nos abre un escenario de posibilidad para poder valorar esas causas, que a su vez son consecuencias de otras causas. Entonces, me permito hacer una elaboración hipotética. Los muchachos que asesinaron a Marco Calzada eran menores de edad. Quiere decir que no eran criminales habituales, ni criminales profesionales, ni mucho menos. Eh, eh, Probablemente fue un crimen motivado por algún tipo de necesidad, ya sea económica o psicológica, eh, o incluso de pertenencia, ¿verdad? Puede ser que estas personas se hayan sentido tan excluidas que su forma de manifestar esa exclusión y de sentirse un poco incluidas era cometiendo una fechoría que quizás ni siquiera valoraron que fuera a resultar en un homicidio. Eh, Posiblemente también haya elementos de disfunción familiar, posiblemente también haya elementos de falta de educación formal, posiblemente haya elementos de desempleo, ¿verdad? Y cada una de estas hipótesis que acabo de elaborar, como estaba diciendo hace un ratito, es consecuencia de alguna otra causa, ¿verdad? De una crisis económica, de un rezago de algún tipo nutritivo, sociológico, laboral, que sucedió una generación para atrás, ¿verdad? No podemos obviar la realidad de que mi generación en este país es la generación perdida, es la generación de la crisis de los 80, donde 1 de cada 2 niños de mi edad tuvieron que abandonar la escuela, ¿verdad? Y hoy, a sus casi 50 años, pues seguramente han tenido una vida muy dura y uno puede imaginarse que tal vez sus hijos también. Y pues hace 10 años entramos en otra crisis que nos está conduciendo a otra generación perdida, ¿verdad? O sea, cuando 40% de los jóvenes menores de 24 años están desempleados, uno se tiene que poner a pensar cómo se sentirá tener 24 años, querer trabajar, poder trabajar y no encontrar trabajo. Eso es violento. Eso es lo que se llama violencia estructural, ¿verdad? El sistema mismo tiene unos incentivos y unas normas y un diseño que hace que esas personas no encuentren trabajo, ¿verdad? Si fuera que son 10 personas que no encuentran trabajo o una comunidad que no encuentra trabajo, pero cuando es tan generalizado, entonces es obligatorio pensar que ese es un problema de violencia estructural y que requiere ser atendido como tal. Entonces, de este hecho violento, doloroso, del que queríamos hablar, de repente ya estamos indagando en nuestra historia 40 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, tratando de entender por qué sucedió esto, haciendo un análisis forense del crimen, ¿verdad? No con la intención de identificar a los culpables y de condenarlos y de castigarlos, sino con la intención de subsanar esas causas
que condujeron a ese hecho violento, ¿verdad? Porque siento que al hablar de violencia estructural, lo que estoy diciendo es que somos corresponsables de lo que sucedió, ¿verdad? Y esto no reduce el dolor de la familia, ni reduce esa sensación de repugnancia e indignación y miedo y tristeza y odio que sentimos cuando nos enteramos del hecho. Y quizás lo que me gustaría aportar acá es que hay una máxima en estudios de paz que dice que la violencia engendra violencia. ¿No? Ya sea que la violencia fue directa, indirecta, estructural, esa violencia va a generar alguna otra forma de violencia en algún otro momento futuro. No es un asunto inmediato, ¿verdad? Es un asunto que se prolonga en el tiempo. Pero así como la violencia engendra violencia, que ya ahí hay una pieza de pensamiento sistémico, la higiene engendra higiene, el orden engendra orden, la paz engendra paz. Entonces, tenemos que preguntarnos como ciudadanía, como comunidad, si querríamos engendrar más paz. Y si la respuesta es afirmativa, asumiendo que la gente va a querer la preservación de la civilización y de la especie y de la vida en este país y en este planeta, pues entonces vamos a tener que revisar cuáles son los elementos que determinan mayor o menor grado mayores o menores grados de paz, ¿verdad? En la comunidad. Y de eso me gustaría que continuáramos hablando, entre otras cosas, ¿verdad? Me gustaría seguir elaborando en esa dirección. Muy bien. El tema de la paz es muy amplio, como el tema del amor, del que también tenemos que conversar hoy. El tema de la paz, yo creo que en nuestra imaginación está relacionado a la guerra. Y entonces decimos que la paz es ausencia de guerra. Pero yo creo que esa es una definición bastante estrecha, ¿verdad? Eh, Uno podría preguntarse si este país que no ha tenido eventos bélicos en casi 75 años es un país que vive en paz. La otra cosa que podríamos preguntarnos es si hace 60 años vivíamos una paz semejante a la que vivimos hoy en día. Yo pienso que de las respuestas a esa cosa, a esas preguntas, podríamos obtener avenidas interesantes para pensar. Y, pienso que la paz no es solamente la ausencia de guerra. A mí me parece que la paz es más bien como un clima propicio a la felicidad, ¿verdad? Es un clima donde los que puedan gestionar su felicidad podrán ser felices. Hay climas en los cuales me parece que, aunque se sea muy apto para gestionar la felicidad, no se la puede porque el clima no es propicio. Vamos a ver un clima de ansiedad compartida, un clima de miseria extrema, un clima de enfermedad. Me parece que no son propicios para el florecimiento de la felicidad. Y entonces sí, la paz, como no es simplemente ausencia de guerra, debería ser cultivada. ¿Qué te parece la idea de que la paz no es un concepto estático, sino que la paz es una configuración infinita, que sobre la paz
se puede ir construyendo cada vez más paz, ¿verdad? Es exactamente como el amor, ¿verdad? Sobre la tolerancia se puede ir construyendo la aceptación, sobre la aceptación se puede ir construyendo el cariño, sobre el cariño se puede ir construyendo el amor, sobre el amor se puede ir construyendo, no sé, la abnegación, etcétera, ¿verdad? Creo que el tema de la paz tiene la importancia de que es un desafío permanente. Este país, yo creo que no debería decir, hombre, este es un país que vive en paz. Deberíamos decir, ¿cómo podríamos tener una paz de mayores dimensiones, verdad? Porque si bien es cierto, no nos estamos pegando tiros en las montañas, pero sí estamos causando muertes en las carreteras, estamos causando muertes en las ciudades, en los barrios, por las agresiones, ¿verdad? Me parece que incluso uno podría decir, no puede ser que un país diga que vive en paz si tiene eh, tráfico de drogas, si unos por comercio le están induciendo a las drogas a otros por gusto o por desequilibrio, por inmadurez, ¿verdad? Me parece que son lunares para la paz y sería interesante que pudiéramos un día no solamente mirar la paz como un concepto estático, sino mirarla como un desafío y que nos preguntáramos de qué manera podríamos construir más paz. Y si la paz uno la define como la he definido provisionalmente, como un ambiente propicio a la felicidad, uno podría decir que la paz conecta con el amor, ¿verdad? Eh, es necesaria la cortesía para que haya paz. Bueno, según como definimos la paz, si no estamos en guerra, uno diría, bueno, ya basta con eso. Pero si uno no define la paz como simple ausencia de guerra, sino que la define como clima propicio al florecimiento personal y tal, hombre, la cortesía sería como un paso adelante en la paz, la ayuda mutua, la construcción de instituciones que garantizaran ese clima propicio para otros, ¿verdad? Me parece que son todas medidas, aspiraciones a darle a la paz más dimensiones, ¿verdad? La, a mí me gusta mucho la definición, una definición de violencia que me resulta eh, fácil de ilustrar y bastante práctica en sus aplicaciones, y es la ausencia de armonía. Entonces, estás hablando de cortesía. Bueno, ¿qué es lo contrario de cortesía? No sé, hostilidad. ¿La hostilidad reduce la armonía? Pues sí. Por lo tanto, la hostilidad es violenta y la cortesía, en cambio, es una manera de preservar y nutrir y enriquecer la armonía. Y así como me gusta esa definición de violencia, me gusta también una definición de paz por versátil y porque aplica tanto a lo individual como a lo colectivo. Y es la capacidad de transformar conflictos de manera empática, creativa y armoniosa. Ujú. Y de nuevo, eso es algo que podemos cultivar individualmente, incluso con nosotros mismos. Mucha gente se trata a sí misma con violencia. En algunos Sí. casos es violencia extrema, ¿verdad? Eh, y entonces uno debería de pensar, bueno, un determinado alimento podría alterar mi armonía, podría alterar mi higiene, sí. Ujú, ujú. Entonces, podríamos afirmar que que ese es un alimento violento, ¿verdad? Y obviamente sabemos, tal vez hay que repetirlo varias veces, pero sabemos que hay algunos comportamientos violentos hacia nosotros mismos que provocan eh, un gran dolor y un gran malestar más adelante en el futuro. Digamos,
en los últimos 10 años de vida. No sabemos cuáles son esos últimos 10 años de vida, pero sí podemos trabajar para que el bienestar y la calidad de esos 10 años de vida sea lo mejor posible. Ya sea que muramos de 100 años o que muramos de 70. Y entonces, respecto a la paz, a mí me parece que es importante trabajar. Justo la semana pasada hablábamos de empatía, me parece, o hace 2 semanas hablábamos de empatía y decíamos que era la capacidad de contar la historia de la otra persona. Me encantaría que esta sociedad tuviera la capacidad de contar la historia de los autores del crimen de Marco Calzada. Sobre todo porque creo que fue bastante fácil e intuitivo conocer y contar la historia de Marco, que no la sabíamos, pero 48 horas después de muerto éramos capaces de contársela a otras personas. Me encantaría que pudiéramos contar la historia de los autores del crimen, ¿verdad? Eso creo que nos ayudaría en el proceso de reconciliación. Y ese proceso de reconciliación además requiere de un componente adicional que no está en esta definición que yo di, pero siento que es como una membrana que recubre todo sistema dinámico de conflictos, y es el perdón, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de perdonar, y siento que ese ejemplo nos lo está dando la familia de Marco, en medio de su dolor, la capacidad de perdonar. Y quiero ser un poco provocativo con esto que voy a decir, porque me parece que estamos viendo muchas otras formas de violencia, de afectación de la armonía, de la convivencia ciudadana, de la paz relativa en la que vivimos en este país, y me refiero a un verbo incendiario que está usando el presidente de la República en algunos de sus discursos, ¿verdad? Esto no lo digo con un sesgo ideológico, lo digo desde el análisis de discurso político de un jefe de Estado que debería de obrar desde la diplomacia, pero lo que está haciendo es que está atizando a quienes lo apoyan, eh, denigrando, en algunos casos por medio del odio, a quienes lo rechazan. Y ese es un modelo de gestión política, ¿verdad? Eh, Se lo vimos muy claramente durante 4 años a Donald Trump, y decíamos, nosotros aquí, decíamos que después de los 4 años de gobierno de Donald Trump, veríamos un efecto residual, una inercia de esa forma de ser, y hemos visto en estos 2 años, después de que salió del gobierno Donald Trump, eh, una manifestación aún mayor de ese estilo de discurso polarizante desde el populismo, que no genera armonía, sino que la, la, la afecta, la hace perder, la verdad. Y es posible que el presidente de la República esté haciendo esto de manera intencional, o que lo esté haciendo eh, sin conocimiento de cuáles son las consecuencias, o que lo esté haciendo eh, eh, asesorado por personas que sienten que esta es una manera de aumentar su popularidad. En efecto, la es. Esta es una manera de aumentar la popularidad del presidente, pero no es lo mismo ser popular que cultivar capital político. Y me parece que el negocio fundamental del jefe de Estado a partir del día 1 es generar capital político. ¿Para qué? Para reinvertirlo en su gestión. Y son 4 larguísimos años en los que va a necesitar capital político en el futuro, lo sabemos. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Y la popularidad no se traduce en capital político, sobre todo si entendemos, bajo la lógica del sistema de frenos y contrapesos de nuestra constitución política, que dentro de 15 días
empieza a regir el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa y quienes mandarán durante esos 90 días en la agenda va a ser la oposición compuesta por 41 diputados, que es una mayoría calificada de diputados como no hemos visto. Bueno, yo no recuerdo que haya habido una mayoría calificada tan sólida en la Asamblea. Y eso podría generar mucha tensión con este estilo de discurso que está utilizando el presidente de la República. Entonces, si yo pudiera sugerirle al presidente y sobre todo a sus asesores, que son quienes más probablemente escucharán estas palabras, es que valoren la diferencia entre la popularidad y el capital político, ¿verdad? Porque el capital político no se genera, definitivamente no se genera ningún capital político por medio de la violencia y por medio de un discurso populista que utiliza el odio para polarizar a sus simpatizantes de sus detractores. Me llama la atención eso que dices y lo pongo en el contexto de un libro que me regalaste que se llama El juego infinito. Y es que el corto plazo nos puede perturbar la capacidad de decisión, ¿verdad? Si uno busca cosas a corto plazo, podría lograrlas, pero como el juego es infinito, ¿verdad? Como ninguna cosa importante está para terminarse en 8 días, ¿verdad? Ninguna empresa está para terminarse en este trimestre, en este año. Ninguna presidencia de la República está para lo que ocurra en los próximos 4 meses. Ninguna institución está para lo que ocurra de aquí a diciembre, ¿verdad? Las cosas importantes están metidas en una dinámica de juego infinito. Y entonces tenemos que ser muy cautelosos con las consecuencias, ¿verdad? Y claro, las victorias a corto plazo podrían, podrían ser victorias pírricas, ¿verdad? Otra victoria como esa y estamos liquidados. Ese cuidado hay que tenerlo en el manejo de los asuntos públicos, ¿verdad? Y yo vuelvo un poquito a retroceder al tema de bueno, ya debería ser al tema principal del amor, que es el fundamento de este gesto, este compromiso que estamos eh, eh, festejando. A mí me parece que como seres humanos deberíamos festejar que don Mario y doña Gabriela tengan la actitud que tienen, nos den el ejemplo que nos dan. Y a mí me parece que lo que ellos hacen es un acto de amor. Eh, Aquí he dicho que durante mucho tiempo me costaba mucho hablar de amor a pesar de ser un tema tan fundamental. Y sobre todo me costaba muchísimo hablar de amor en el terreno profesional en que me desenvolví en la gestión de empresas, ¿verdad? Eh, Poco a poco me fui animando y poco a poco algunos autores que encontré por ahí estaban también perdiendo el miedo de hablar de amor. Y hoy hablo de amor, creo yo que con naturalidad, desde luego con mucha ignorancia, porque en el tema del amor nunca terminamos de aprender. Eh, es importante que logremos hablar de amor con naturalidad. Y entonces yo a veces me pongo a pensar cuáles son las cosas que nos quitan naturalidad para hablar de amor. Y es que el, el tema del amor está prácticamente monopolizado por el tema del amor de pareja o por el tema del amor erótico, ¿verdad? Y entonces, claro, cuesta mucho cuando uno tiene en su imaginario
el amor erótico, el amor de pareja, pues ponerse a hablar de amor como la abnegación que vemos de un colaborador que está haciendo las cosas muy bien, la abnegación que vemos, que vimos y seguimos viendo en todo el personal médico y paramédico que enfrentó la pandemia, ¿verdad? Eh, es bien, bien llamativo, ¿verdad? Bien llamativo que igual que aplaudíamos aquí durante la pandemia a nuestros médicos y paramédicos, lo hacían en Alemania, lo hacían en Francia, lo hacían en Italia. Esa benemérita profesión de la medicina, ¿verdad? Como que tiene en su ADN el ejercicio del amor. Y no me hago ilusiones, ¿verdad? Como decía aquel chiste, ¿verdad? De la viejita a la cual un médico logró quitarle una dolencia que por muchos años había tenido y ella le dijo, doctor, no sé cómo pagarle. Y él le dijo, con un cheque, señora, o con tarjeta de crédito, ¿verdad? Yo creo que hay no me hago ilusiones de que todos los médicos sean como Albert Schweitzer, ¿verdad? Pero sí que me parece que en el ADN de la medicina, en el ADN de la mayor población de médicos y paramédicos, hay una decisión primitiva, posiblemente cuando decidieron estudiar medicina, que implica tanto sacrificio y tal y cual, hay una decisión primitiva de decir, voy a servir y voy a servir con amor. O tal vez no lo decían con amor por las limitaciones que yo digo que tiene el concepto de amor y que un día quitándole esas limitaciones deberíamos ver, confesar, agradecer, intercambiar todo lo que hay de amoroso en la dedicación de algunas personas a su profesión, no solamente a su profesión médica. Supongo que hay, no, supongo no, sé que hay abogados y economistas, ingenieros que trabajan con amor, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto de trabajar con amor? Bueno, me parece que para empezar con definiciones más a la mano, es trabajar por el bien de los otros, hacer las cosas bien para beneficio de los demás, para beneficio de la comunidad, para contribuir al bien común. Eso me parece que es necesario que una comunidad empiece a aceptar que los móviles que tiene las personas para hacer su trabajo, para hacer todo lo que hacen, dentro de sus móviles está el móvil del amor. O sea, no solo las mamás que tienen niños pequeños son amorosas, sino que debe haber, ha de haber, hay profesionales amorosos que están haciendo su trabajo con abnegación, centrados en el otro, con una disposición de la voluntad para que las cosas tengan un determinado rumbo, ¿verdad? Y en esto comento algo que es bien importante. Esto debe ser como muy importante también para los jóvenes. Yo creo, estoy convencido de que uno puede amar sin haberse enamorado, porque me parece que el enamoramiento es un, un cebo que la naturaleza nos pone para que salgamos de nosotros mismos hacia el otro y hacia los demás. Pero se puede amar sin haberse enamorado. El enamoramiento parece ser otra cosa. A mí me llama mucho la atención que Freud llamaba al enamoramiento, lo decía así, el enamoramiento es una locura temporal, ¿verdad? Es una marea hormonal, psicológica, afectiva, emocional que nos transporta de plano, nos lleva al, al, al,
a niveles de emocionalidad distintos a los que estamos acostumbrados. Bueno, no es necesario estar enamorado para amar. Y pienso que desde un punto de vista eh, operativo, el amor, todo lo que necesita es un acto de voluntad, ¿verdad? Se puede, en situaciones de cero emocionalidad, alguien puede ser desprendido y dice, yo tomo la decisión de entregar tal cosa, de ayudar en tal cosa, de beneficiar en tal cosa, y no se necesita estar enamorado a la manera de los boleros, de los panchos, ¿verdad? Para ejercer o practicar actos de amor. Esto creo que para los jóvenes es importante que sepan que el amor no tiene solamente esa manifestación de estoy enamorado de una pareja, y no solamente tiene la emocionalidad de decir es que me siento como me siento, ¿verdad? Con maripositas all over, ¿verdad? Sino que eh, pudieran decir el amor es un acto de voluntad. Un muchacho estudiante que diga, no, yo me voy a tomar esto en serio porque un día voy a tener clientes, un día voy a tener pacientes, un día voy a tener otros parientes que no tengo en este momento, y por ellos voy a dedicar esta hora de trabajo estudiantil con toda la gana, ¿verdad? Me parece que ese sería un ejemplo muy bonito y muy accesible para todos los chicos y chicas, un ejemplo muy accesible de lo que es el ejercicio del amor, que debidamente cultivado, combinado con otras aspiraciones, cultivado con otras premisas, cultivado con otros aspectos de creencias, de fe, puede llegar a ser un ejemplo de tal magnitud como el que nos está dando esta familia de la que ahora estamos comentando. Termino con dos ideas. Una respecto a la familia Calzada, y es que creo que lo decíamos al principio, esta fortaleza que le han manifestado a la comunidad es una fortaleza cultivada. Y eso a mí me inspira a cultivar mi propia fortaleza, mi capacidad de amar, ¿verdad? Em, y no solo cultivarla para amar a mis seres más próximos, eh, sino para poder amar al prójimo, ¿verdad? Eh, Particularmente a quien más lo necesite. Lo otro es que le leía al papá de Marco decir que él sabía que este hecho doloroso tenía un propósito en su vida, que todavía no sabía cuál era, pero que sabía que tenía un propósito. Esa, esa fe en la idea de que algo bueno saldrá de algo tan malo, a mí me parece que también es cultivable, ¿verdad? Porque em, nada es absolutamente malo y quizás tampoco absolutamente bueno. Y aún de algo eh, malo, desagradable, doloroso, podemos sembrar semillas que florezcan y den frutos. Y lo otro que quiero decir para terminar es que leía esta semana un comentario de alguien que comentaba, que mencionaba eh, en redes sociales y decía que le resulta llamativo cómo casi todos los problemas que tenía en su vida desaparecieron cuando se dio una pausa de 6 meses del uso de redes sociales. La cantidad de toxicidad y violencia y información falsa que estamos consumiendo en redes sociales eh, demanda una intervención higiénica que cada uno individualmente de manera voluntaria debería de procurarse, ¿verdad? Una pausa para poder volver a
recrearse y recordar cómo era la vida en armonía antes de que las redes sociales vinieran a perturbarla, ¿verdad? No estoy diciendo que haya que eliminar las redes sociales o abandonarlas por completo, pero sí creo que cuando uno hace una pausa de ese tipo, 6 meses, yo nunca he hecho una pausa de 6 meses, pero me siento fuertemente inclinado a considerarlo. Eh, Podría darme una idea más clara de cuál es el mejor uso estratégico que puedo hacer de las redes sociales, particularmente cultivando en mí y en otras personas su capacidad de amar y de construir la paz y de promover la armonía. Muy bien. Eh, cierro diciendo que es muy valioso esta actitud, este ejemplo de la familia Calzada Valverde, en el sentido de que están poniendo en práctica algo que de una manera u otra se ha repetido desde el pueblo judío, el pueblo cristiano y tal, y es que todo puede ser para bien. De todo suceso, de todo evento, pueden salir frutos positivos, constructivos, amorosos, y ellos nos están dando ese ejemplo que debemos agradecer y emular en la posibilidad, desde luego, de distintas proporciones que tengamos de emularlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este fértil diálogo. Muy bien, muy rico para mí. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Hasta luego. Chao.